Buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a darle comienzo a esta escuela dominical, abriendo con una oración, dándole gracias al Señor por todas las cosas buenas que hemos recibido de Él en esta semana. Padre amado, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te pedimos que nos abras el entendimiento, nos enseñes cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, esas verdades que están en tu palabra reveladas para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Te pedimos, Señor, pues que te manifiestes de una manera grande, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Estamos en el tema de la salvación. Este, realmente pues ha sido muy fructífero, por lo menos para mí, eh, conocer este tema mucho más a fondo, o sea, todo lo que yo les estoy transportando a ustedes, para mí también fueron novedades. O sea, son cosas que siempre han estado ahí. Sin embargo, como que no hay un vínculo que realmente nos una con la otra. En la última clase tuvimos la oportunidad de hablar acerca de si o sea, de la certeza de la salvación. O sea, personas hoy día viven inseguras de si son salvos o no son salvos. Es prácticamente una fuente de estrés que experimentan las personas porque no están entendiendo la salvación. O sea, hemos hablado de que hay 5 posiciones dentro de la iglesia y cada una de ellas dice, yo soy el único que tiene la razón y todos ustedes se van a perder si no son parte de mi denominación. Lo cual o sea, hemos visto esos, o sea, puntos, hemos destacado esos puntos para ver si realmente son válidos o no son válidos. Lo último que discutimos es si nuestra salvación es segura. O sea, ¿qué evidencia tenemos en la Biblia de que nuestra salvación es segura, nuestra salvación es eterna? Y realmente, pues, o sea, estuvimos hablando de que, uno, Dios es el que salva. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Dios salva del que tiene misericordia, tendré misericordia del que tenga misericordia, tendré compasión del que tenga compasión. Eso lo vimos en Romanos 9, 14, 15 y 16. O sea, realmente pues el Señor lo que está buscando es un corazón contrito y humillado. O sea, una persona que no sea altiva como la historia que vimos en el fariseo y el publicano cuando estaban en la hora de la oración y el fariseo lo que decía era, te doy gracias Señor porque yo no soy como este pecador. O sea, yo ayuno, yo oro, yo doy de todo lo que tengo. ¿Y qué hacía el publicano? Se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, que yo soy un pecador. El primer encuentro que Pedro tuvo con Jesucristo, él estaba pescando, no había pescado una sardinita. El Señor le dice, tira la red por el lado derecho. Bueno, he estado toda la noche, pero lo voy a hacer en tu palabra, sin conocer a Jesús. Tira la red y las redes se rompían. Pedro brincó de la barca, corrió donde Jesús, se postró donde Jesús y le dijo, aléjate de mí porque yo soy un pecador. Mi Señor le dijo, ponte de pie, que yo te voy a hacer ahora a ti pescador de hombres. Ahora te voy a hacer pescador de hombres. O sea que realmente, pues, o sea, el Señor no hace acepción de personas. O sea, todos tenemos, o sea, con la muerte de Jesucristo se rompe el velo en el templo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no puede decir, bueno, esta religión es mejor que esta. Porque nuevamente de la misma manera que Él escogió el pueblo judío, pues también nos ha traído a los gentiles, a nosotros, la salvación. Así que todos estamos en la misma barca. Ahora, ¿qué es lo que está buscando el Señor? El Señor lo que está buscando es un corazón contrito y humillado.
O sea, una persona que primero reconoce su pecado. ¿Y cómo usted puede reconocer su pecado? La ley tiene 613 mandamientos. La ley no se puede cumplir porque Pablo dice que si usted quiere cumplir la ley, tienen que ser los 613. Y en el momento en que viola uno, perdió 613. O sea que realmente no podemos dejar de ser pecadores. Sin embargo, somos justificados. ¿Qué significa justificado? Justificado significa que a través de Jesucristo Dios mira un hombre del otro lado. Ese hombre es pecador. Pero a través de Jesucristo está mirando un hombre justificado por Jesucristo. ¿Es segura la salvación? Sí, la salvación es segura. En el momento en que el Señor te toma, dice, estás en mi mano. Y hemos visto versículos que dicen, ¿quién te puede arrebatar de la mano del Señor? ¿Quién te puede arrebatar de la mano del Señor? La angustia, no. El dolor, tampoco. La enfermedad, los problemas económicos. O sea, en el momento en que el Señor te extiende la salvación, esa salvación es eterna. De ahí nadie se pierde. Esa tal salvación es para un hombre y ese hombre ¿qué características tiene? Reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado, se convierte es una vuelta en U, completamente de su pecado, confiesa a Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. Me explico, entonces esas son las cuatro características principales que tiene una persona salva. Y esto, o sea, nuevamente lo tenemos que aceptar por fe. ¿Qué evidencia tengo yo de que yo soy salvo? Solamente creer. Y eso es lo difícil para el hombre porque creer es como que intangible. Pero para hacerlo tangible tenemos que ir a lo que dice la palabra. O sea, confiar, o sea, ¿qué es fe? Confiar en las verdades, en las promesas que están dentro del Evangelio. Si el Señor dijo, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. O sea, esa es la oración que usted quiere que el Señor le conteste. Es precisamente eso. El Señor puede hacer cualquier tipo de milagro. Puede sanar un cáncer, puede darle vista a un ciego, puede darle oído a un sordo. Pero ¿cuál es el milagro más grande para un hombre? No tiene que ver con un milagro físico, sino con un milagro espiritual. Y es que el Señor te dé salvación. Entonces, ¿la salvación está segura? Sí. ¿Por qué razón? Porque el que da la salvación es Dios. Lo vimos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es un don, es dado, es un regalo de Dios. Si Dios te da el regalo de la salvación, Dios se equivoca. Entonces tú no puedes perder tu salvación, porque estás diciendo, o sea, que Dios entonces se equivoca, que Dios es impotente, que Dios no puede. O sea, para el hombre que piensa que por la mañana puede ser salvo y por la tarde perdido, eso lo experimentamos todos. El mismo Pablo decía, yo por la mañana me levanto y quiero hacer el bien, pero termino el día haciendo el mal que no quería hacer. El mismo apóstol Pablo. Entonces nosotros no hemos tenido el encuentro con Jesucristo que tuvo el apóstol Pablo, y el mismo apóstol Pablo reconocía que él vivía en un cuerpo pecaminoso y hasta el día que muriera iba a ser pecador. ¿Me explico? Eso tampoco es tarjeta de crédito para que vayamos a pecar, ¿no? Porque eso sería entonces hipergracia. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que no importa. Yo puedo pecar, Él sabe que yo soy pecador y al final me va a perdonar y me va a salvar. Porque Él es tan bueno, tan amoroso, tan bueno y tan bueno. Eso es hipergracia. Vivimos el periodo de la gracia.
O sea, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios te da la salvación. Para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo sea salvo. ¿Me explico en eso? O sea, el amor de Dios en la gracia común se extiende a todos los hombres que tienen el deseo de creer. Y ese deseo lo pone el Señor. ¿Cómo lo pone el Señor en tu corazón? Te da el hambre por esa palabra espiritual. Así que nuestra salvación está segura. Sí, nuestra salvación está segura. La certeza de la salvación pues es una bendición del sentimiento que nos asegura de que somos salvos. Estamos en la mano del Señor. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano del Señor? Angustia, tristeza, dolor, enfermedad, problemas económicos, problemas políticos. Nada nos puede separar del amor que tenemos en Cristo. Pero muchas personas no están disfrutando la seguridad de la salvación. ¿Por qué razón? Porque no es tu obra la que te salva, ni es tu obra la que te condena. ¿Cuál es el pecado que te condena? La incredulidad. La incredulidad. El no creer. O sea, 7 veces aparece la palabra creer e incredulidad en la conversación entre Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3. Es por tu incredulidad. Es porque no creen. O sea, Juan 3:16. El que cree será salvo. Ir por el mundo a predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no cree es condenado. ¿Okay? Así que tristemente hay personas que no disfrutan la seguridad de la salvación por la incredulidad. Y la verdadera certeza viene a aquellos que permanecen en la verdadera doctrina bíblica de Cristo. Si usted tiene una perspectiva completamente equivocada del Señor Jesucristo, su sacrificio y su obra en la cruz, usted no va a tener la seguridad de la salvación. Es creer en la palabra. O sea, no me crea a mí, búsquelo en la Biblia. O sea, todos tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos abre el entendimiento a las Escrituras. Así que, nuevamente, si usted tiene una perspectiva equivocada de Jesucristo, usted no tiene seguridad en la salvación. No, yo me imagino que eso, porque si tú eres elegido y o sea, tienes ese don de gracia, o sea, él te va a hacer a que tú creas y a que tú todo esto, pues porque no te va a agarrar una persona que, o sea, por decirte, que no crea o que esté dudoso, o sea, que no lo mismo. ¿Sí? O sea, y nuevamente son las verdades del Evangelio. O sea, en contra de que el Señor lo pone en contra de la Escritura. O sea, si me vas a juzgar, júgame en contra de la Escritura. O sea, no me juzgues basado en tu evangelio. Porque hay personas que tienen, o sea, un evangelio propio de lo que es bueno, o sea, lo que es bueno y lo que es malo. Interpretación personal. Ajá, ¿correcto? Entonces, si me vas a juzgar, júgame en contra de la Escritura. Ahora, ¿quién da la salvación? El Señor da la salvación. O sea, yo no puedo juzgar a nadie de si va a ser salvo o no va a ser salvo. Yo lo único que puedo decir, si tú no crees, esto es lo que dice la palabra. Si tú crees, esto es lo que dice la palabra. ¿Ok? Así que no podemos tener dudas de que cuando el Señor nos salva, estamos en la mano del Señor. Recuérdense lo que el Señor le dijo a los discípulos cuando habló con el joven rico. O sea, cuando le dijeron, pero Señor, ¿quién se puede salvar? Bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué es imposible para el hombre? La autosalvación. ¿Qué es posible para Dios? Salvar a un hombre que no se lo merece. ¿Okay? Así que nuevamente la salvación es segura. O sea, nadie se cae entre las grietas
Es una de dos, o usted fue o usted no fue. O sea, en ese día vendrán muchos y dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Y qué le dice el Señor en ese día? Ya te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no es que un día fueron y un día dejaron de ser. Es que nunca tuvieron una relación de intimidad con el Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice, no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Y por tus obras no hay salvación. O sea, vuelvo y te destaco, por tus obras no te salvas. Por tus obras no te pierdes. ¿Qué son las obras? Las obras son las evidencias que está dentro de tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ok? Así que, nuevamente, nuestra salvación está segura. ¿Quién te puede sacar de la mano del Señor cuando el Señor te tiene agarrado? Nada, nada, la incredulidad. De hecho, o sea, si vamos a la historia, en el inicio del cristianismo, a los hombres les decían, si quieres vivir, rechaza a Jesucristo. Y él dice, no voy a rechazar a Jesucristo. Y le cortaban la cabeza ahí mismo. O hacían una fosa, metían al hombre ahí y le echaban leones para que se los comieran. ¿Mm? Sí, o sea que nuevamente a medida de que se comenzó a dar la prohibición de la persecución cristiana, ahí para el 200, 300 más o menos, el año 300, comenzaron entonces a reunirse estos evangelistas y la historia lo que cuenta es, mira, llegaban sin brazos, le cortaban los brazos, o sea, tuertos, heridos completamente. ¿Por qué razón? Porque eran hombres que estaban dispuestos a morir por Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, o sea, no creas que estando en el cristianismo va a ser fácil, va a ser difícil. O sea, el padre y el hijo estarán en contra, la madre y la hija estarán en contra. Por el nombre de Jesucristo. Y nuevamente les decían, niégalo y serás salvo. Si no lo niegas, te cortamos la cabeza. Y la gente decía, córtenme la cabeza. Yo no lo voy a negar. ¿Ok? Así que nuevamente les digo, persecución, por eso que dice persecución, ¿te puede separar de él? ¿Te puede arrebatar de la mano del Señor? No, no puede. Porque nuevamente sabes en quién has creído. O sea, vuelvo y destaco cómo comenzamos esta sección, diciéndole que el hombre tiene dos cosas, todo hombre que nace de la mujer tiene dos cosas garantizadas. Una es la muerte y otra es la vida eterna. Están garantizados. Si no me creen, lea Lucas 16, versículos del 19 al 31. O sea, el rico y Lázaro. Ambos murieron, estaba garantizado, ¿no? Ambos entraron en la eternidad, estaba garantizado. ¿Ok? Así que nuevamente, ¿cómo queremos pasar nuestra eternidad? Eso lo decide usted, eso lo decide el Señor. Podemos experimentar esa seguridad de la certeza de la salvación. Podemos experimentar, o sea, porque yo le digo creer es intangible. Creer es intangible. O sea, creer es algo que nosotros hacemos por fe, que sentimos en nuestro corazón. Pero, o sea, y cuando hablamos de intangible, ¿qué significa intangible? O sea, intangible es todo lo que podemos identificar por los sentidos. O sea, son 5 sentidos. Es la vista, es el olfato, es el gusto, es el oído, es el tacto.
Eso es lo que significa tangible. Tangible necesariamente no es que yo lo pueda tocar. Entonces, intangible es todo lo opuesto, algo que no podemos ver por nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto. Entonces, cuando entramos a hablar en creer, creer es intangible. O sea, creer es algo que nosotros decimos, es así, es así. Porque lo dice la Biblia, de esa manera es. No hay discusión. Y el ejemplo que siempre he utilizado, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estaba yo allí para evidenciarlo, estuvo alguien allí para evidenciarlo, además del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y todos los ángeles, etcétera. ¿No? Pero ¿por qué yo lo creo? Porque la Biblia lo dice. Entonces, si la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, entonces yo lo tengo que creer porque está en la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Yo no puedo negar las verdades bíblicas. Ahora, sacarlo de interpretación es otra cosa. O sea, agregarle la interpretación que le conviene es otra cosa y es un peligro. ¿Okay? Así que nuevamente, podemos conocer experimentalmente por nuestros sentidos esa seguridad de la salvación. Y la respuesta es sí. O sea, una doctrina pura produce en el hombre una vida pura. La vida pura es la clave para experimentar la certeza en su salvación. Resaltamos, por las obras no se salva, pero las obras son la evidencia de lo que hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya estamos en la página 29. ¿Okay? En principio, nosotros somos llamados a apartarnos de toda impiedad. O sea, en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, leemos lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio por sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. O sea que las buenas obras es la evidencia de que estamos en Cristo. ¿Sí? Cristo murió para redimirnos de toda iniquidad. Así que Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa salvación enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Así que nuevamente, el hombre renuncia ¿a qué cosa? A la impiedad y a los deseos mundanos. O sea que si quiere una evidencia tangible, por ahí comienza. O sea, renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos de este siglo y vivimos entonces justo y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Recuérdense, Dios da la salvación, pero el hombre es responsable ¿de qué? De reconocer su pecado. Así que, nuevamente, Lucas 6,
Primero el versículo 45 y luego el versículo 43, o sea, invirtiendo los versículos quizás hace un poquito más de sentido. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que la evidencia de experimental de la salvación es lo que está saliendo de su boca. El hombre bueno tiene buenas obras. El hombre malo tiene malas obras. Porque de la abundancia del corazón habla, habla su boca. Y el versículo 43 entonces dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo. Ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Aquí en Lucas 6:45, ¿quién está hablando? Jesucristo. Son las palabras Lucas 6, son las palabras de Jesucristo. ¿Me explico? Así que esta es otra evidencia. O sea, primero es, o sea, cuando usted realmente tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, piensa en Pablo un momentito. Pablo tuvo ese encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco. Y cuando cayó a tierra, dice, o sea, vio una luz y le dice una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién tú eres? Si es Jesucristo a quien tú estás persiguiendo. Ese encuentro que Saulo tuvo, si ustedes siguen leyendo la historia en Hechos, se van a dar cuenta de que él estuvo 3 días en un shock. Primero estaba ciego. O sea, estaba en shock. Y lo otro es que estuvo 3 días donde no probó alimento. O sea, estuvo 3 días en ayuno. Pero no un ayuno y oración para llenarse de poder espiritual. O sea, por ejemplo, cuando usted pierde un familiar muy cercano, a usted no le da hambre. Entonces, a eso es a lo que la Biblia dice, o sea, a lo que se refiere estuvo en ayuno. No es que estuvo en ayuno para alimentarse espiritualmente, estuvo en un ayuno porque nuevamente el shock que está percibiendo le quita el hambre, el estrés que está experimentando. Entonces, después de eso, o sea, cuando recibe la vista y el Señor entonces le da las instrucciones de cómo lo iba a servir, entonces pues prácticamente hubo algo en él que reconoció su pecado y en su pecado pues entonces se quiso alejar, se quiso apartar de su pecado. Entonces, perdón, el día de ayuno tiene que haber pensado y tiene que haber recapacitado mucho. En muchas cosas. O sea, eso, en ese mismo shock, o sea, que he hecho, que es mi vida, o sea, Ujú. tantas cosas, lo que oí, es verdad, es mentira, o sea, todo lo que me han dicho. Entonces cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, pasamos prácticamente a algo similar en ese encuentro con el Señor. Y yo creo que, o sea, que como nosotros estamos eh, culturalmente calibrados, culturalmente nos han enseñado a ser agradecidos. O sea, en otras palabras, un favor se paga con un favor. Cuando te hacen un favor, pues tú buscas la manera de cómo pagar ese favor de regreso. Eso es lo que realmente nos pasa cuando llegamos a ese punto que tenemos ese encuentro con el Señor. Porque lo primero que reconocemos es el sacrificio de la cruz. Y luego del sacrificio de la cruz, Señor, cómo yo te pudiera pagar a ti lo que tú hiciste por mí en la cruz. Entonces, lo queremos hacer por obras. Ahí es donde entra entonces el querer hacer obras para agradar al Señor. Porque eso también fue lo otro que nos enseñaron en la iglesia. Que ese agradecimiento se hacía, lo pagábamos con obras. Entonces, pues, eso es lo que tratamos de hacer. ¿Cómo yo puedo pagarte porque el que tenía que estar en la cruz, el que debió haber muerto, fui yo. Porque era mi pecado, pero Él muere por mi pecado. Y eso fue lo que a mí me tomó tiempo poder entender. Y no le puedo decir que lo entiendo. Lo acepto por fe. Pero nuevamente está ese sentir en nosotros, cómo podemos este,
eh, por nuestras obras, darle entonces al Señor, pagarle el favor que nos hizo. Y no podemos. Bien, vamos a hablar rapidito de 12 pruebas de certeza que le pueden convencer a usted de que usted te salva. Y esto lo vamos a hacer en modo de preguntas. La primera pregunta, ¿ha disfrutado usted comunión con Cristo y su pueblo redimido? ¿Ha disfrutado usted comunión con Cristo y su pueblo redimido? En otras palabras, ¿tiene el deseo de llegar a la iglesia? ¿O la iglesia se ha convertido en una monotonía que realmente pues como que no me... O sea, eso es señal de ser cristiano. Tenemos comunión con Dios el Padre, con Dios el Hijo y todas las personas que tienen comunión con Dios. O sea, tenemos comunión. Cuando usted fue salvo, entra en esa comunión y está disfrutando de esa comunión con Jesucristo y su pueblo redimido. Si usted se ha sentado entre su pueblo en oración y alabanza y testimonio, en otras palabras, usted comparte, mira lo que el Señor hizo por mí. Eh, por ejemplo, y o sea, se goza de ver cómo el Señor trabajó en una persona para darle la salvación. Si usted ha conocido sensibilidad mutua con el Cristo viviente y la comunidad de su pueblo redimido, es una indicación de que usted le pertenece a Él. Nuevamente, de la abundancia del corazón, habla la boca. Número 2, ¿es usted muy sensible a su pecado? Pecamos de tres maneras. ¿Cómo podemos pecar? Pecamos en el pasado, pecamos en el presente y pecamos en el futuro. ¿Qué es el pecado del pasado? ¿Sí? Cuando revivimos una experiencia pecaminosa y la disfrutamos. ¿Me explico? Revivimos una experiencia pecaminosa y este, la disfrutamos. Disfrutamos ese momento. Ese revivir el pecado en nosotros. ¿Cómo pecamos en el presente? ¿Mm? Lo que hacemos todos los días. Pecamos todos los días. El actual. ¿Y en el futuro? Imaginándose o pensando que van a hacer o que... ¿Cómo estaríamos en una situación pecaminosa? Por ejemplo, hoy día usted juega la lotería y se saca los 10 millones de dólares. O usted va y compra el boleto, el ticket de la lotería y ya sueña qué va a hacer con los 10 millones cuando se los saque. Eso sería nuevamente una manera de poder decir el pecado en el futuro. Así que esa es la pregunta, ¿es usted sensible a su pecado? O sea, sí. O sea, el pecado pasado, presente y futuro te atribula o te da placer. Esa sería la pregunta. O sea, en Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los que están confesando sus pecados dan evidencia de estar siendo limpiados de toda injusticia. Si usted tiene en algún momento, si usted en algún momento es abrumado por su pecado y en la presencia de Dios menosprecia su pecado, eso es un indicador de que usted es cristiano. O sea, el reconocimiento del sacrificio de Jesucristo en la cruz. A eso es a lo que está haciendo referencia. Número 3. La profundidad de su ser que tiende a odiar el mundo y su maldad. La profundidad de su ser que tiende a odiar al mundo y su maldad. En Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted ama el sistema mundial y usted ama todo lo que esto representa, la indicación es que es que usted no es un cristiano. Si por lo contrario en el fondo de su corazón hay un odio al sistema maligno del mundo, es un indicador de que usted está inclinado al cristianismo. Pero eso también es, pero tampoco un odio, es un rechazo. Un rechazo, La palabra. un rechazo porque nuevamente una tortita de pan no se le niega a nadie. Pollito en free café. Pero que nuevamente, o sea, no, de lo que estamos hablando es, o sea, por ejemplo, ¿de qué está hablando el gobierno hoy día? De los derechos a quienes. Sí, O sea, que tenemos que aceptar por ley, no podemos rechazar, no podemos discriminar en contra de homosexuales, ni lesbianos, ni transgénero y etcétera. sí, de repente tenemos lugares como pero tienes que quedarte. Eso, o sea, nuevamente, tú oyes esas noticias y te da pánico. ¿Cómo es Hay posible? rechazo. Sí. Automático, sin que tú quieras, es una cosa que tú no lo repudias. Sí. Sí, hay un repudio por cosas así. Sin embargo, bueno, de esto hablaremos más adelante con el tiempo, para terminar acá rápidamente. Número 4, ¿es usted obediente a la palabra de Dios? ¿Es acaso la dirección de su vida el obedecer la palabra de Dios? ¿Tiene usted hambre en su alma por la palabra de Dios? Ajá, el hambre por aprender la palabra. No solamente, o sea, la Biblia a lo que nos está llamando es a no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. Número 5. ¿Ama usted a Jesucristo con un amor fuera de lo normal? ¿Espera con anhelo su venida? Y lo tiene que amar por fe porque nadie lo ha podido ver, ¿no? Él está sentado en la diestra de Dios Padre, el Espíritu Santo nos recuerda de las cosas que Él hizo. Eh, la pregunta es, ¿lo ama a usted como si lo hubiera visto? Como si lo tuviera presente. Presente está. Ahora, nuevamente, presente está porque lo creemos, que es intangible. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esto es, en Cristo, se purifica a sí mismo porque Él, puro, Asimismo, porque Él debe ser, porque Él es puro. Si usted ama a Cristo y usted espera con anhelo su venida, esa es una indicación de que usted es un cristiano. Número 6. ¿Ve usted un patrón decreciente de su pecado en su vida? Vuelvo y les digo, ustedes no dejamos de ser pecadores, solamente que rechazamos el pecado. Y esa es la pregunta. ¿Usted está siendo santificado? O sea, santificado es apartarse, o sea, evitar el pecado que realmente le da gusto en la carne. Así que de ser santificado está en el proceso de la santificación. Eso no significa la ausencia del pecado, sino la disminución del pecado. O sea, y en el momento que usted sabe que está pecando, ahí instantáneamente, Señor, perdóname, reconocer su pecado, perdóname, y tratar de no hacerlo nuevamente. O sea, usted está viendo eso en su vida. Número 7. Ve un amor sacrificial hacia otros cristianos. O sea,
se pone en los zapatos de lo que pueda estar experimentando otra persona. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y yo creo que a esto me gustaría agregarle, ¿está mirando usted a su hermano con los ojos que Cristo vería a su hermano o con los ojos que Cristo le está mirando a usted? Porque si vamos a la historia del joven rico, cuando el joven rico, o sea, cuando él le dice, o sea, trata de confrontarlo con su pecado y le dice, tienes que cumplir los mandamientos para ser salvo. O sea, lo que estaba tratando de hacer era confrontarlo, decirle, bueno, puedo y no puedo. Pero el joven rico lo que le dice es, todo eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Jesucristo lo amó. O sea, no lo condenó, lo amó. Es lo que dice. Y le dijo, algo te falta. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, toma tu cruz, sígueme. Pero Cristo no lo condenó en ese momento, Cristo lo amó. Es lo que dice la palabra. Y esa es la pregunta, o sea, estamos viendo a nuestros hermanos con los mismos ojos que Cristo nos miró a nosotros o está mirando a esa persona. ¿Perdón? De los 310 sistemas. 613. 600. Sí. Número 8, experimenta usted la oración contestada. ¿Ve usted a Dios llevando a cabo su obra en su vida al responder a la oración? O sea, el que guarda sus mandamientos, el que hace las cosas que son agradables delante de Él, por lo tanto, podríamos decir que usted está recibiendo bendiciones de Dios y usted está viendo respuestas a sus oraciones. Y eso es una marca del hecho de que Dios lo ve como un hijo obediente, un hijo que le agrada. ¿Okay? Nuevamente no es por obras, solamente que, por ejemplo, el Señor bendice al dador alegre. Eso aparece en Tesalonicenses. Número 9, experimenta usted la obra interna del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es la obra interna del Espíritu Santo? Su testimonio en su corazón, su poder en su vida, su convicción, la capacidad que le da a usted para ejercer los dones espirituales. Experimenta usted el testimonio interno del Espíritu. ¿Está siendo usted receptivo a la palabra de Dios? ¿Esa palabra de Dios está haciendo algún cambio dentro de su corazón? Hay ocasiones donde yo puedo ver un versículo y decir, ¡wow! Señor, ¿cómo no había visto eso antes? Y nuevamente eso produce algo en nuestros corazones. O sea, una impresión de realidades que siempre han estado ahí, pero el Señor nos las va revelando a medida de que vamos creciendo. Y eso pues nuevamente nos excita para decirle, dame más, Señor, quiero más, dame más de tu palabra porque quiero conocerte más, tengo hambre. Y esa es la obra interna del Espíritu Santo. Recuérdense que es el Consolador. Él vino para enseñarnos todas las cosas. Esa es la promesa que tenemos, o sea, del nuevo nacimiento. Número 10. Discierne usted entre la verdad espiritual y el error. ¿Está teniendo usted la habilidad de poder discernir entre las verdades espirituales y el error? O sea, cada vez que usted mira a predicadores en el bla, 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 o sea, puede usted decir, eso no es lo que dice la Biblia. Eso como que suena torcido, eso suena como fuego extraño. Sí, pero para lograr eso tienes que saber, o sea, tienes que saber de la palabra para Sí. saber si es como. Y el Señor no nos da ese conocimiento de la noche a la mañana. Es algo gradual que lo vamos adquiriendo a medida de que nos metemos más, nos incorporamos más. Y nuevamente, pues eso es una obra del Espíritu. Número 11. ¿Cree usted lo que la Biblia enseña? ¿Cree en las Escrituras? ¿Cree en la doctrina de las Escrituras?
La diferencia entre doctrina y dogma, ¿cuál es? La dogma es hecha por el hombre. Ujú. Y la doctrina es exactamente lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de hermenéutica? La exégesis es sacarle el significado al versículo y la eusegesis, me parece que era la otra palabra, era agregarle significado al versículo. Es cuando los pastores te dicen, lo que pasa es que tienes que entender que entre líneas hay un espacio en blanco y eso tú lo puedes interpretar como te dé la gana. Y eso es agregarle significado a la palabra. O sea, eso es predicar la palabra de acuerdo a lo que yo pienso y opino que es correcto y verdad. Y también, pues, eso es una obra del Espíritu. Número 12. ¿Alguna vez usted ha sido atacado por lo que cree? Así que nuevamente, pues, eso es otra indicación segura de lo que es un verdadero cristiano. Así que nuevamente, estamos en la mano del Señor. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano del Señor? La angustia, el dolor, la tristeza, porque estamos en la mano del Señor. Todo eso lo vamos a experimentar. O sea, por eso es que dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Así que la Biblia nos revela en muchos versículos esa certeza interna de una salvación a través de esa doctrina bíblica. En adición podemos observar que podemos experimentar la salvación con 12 pruebas que nos van a dar esa evidencia. Así que por un lado lo creemos, por otro lado lo experimentamos. Así que la certeza de la salvación es algo que podemos experimentar. ¿Por qué vivimos inseguros de la salvación? Incredulidad y desobediencia. También por la opinión distorsionada que tenemos, que es influenciada por torcidas enseñanzas de la tradición. ¿Ok? Así que nuevamente cambie su opinión. En conclusión, o sea, cambie su opinión, cree en Dios y en las verdades de sus promesas. Tome responsabilidad de sus pecados. Arrepiéntase, conviértase. Confiese a Jesús y bautícese y podrá vivir una vida de certeza que es salvo por la misericordia y la compasión de Dios. Y vamos a concluir entonces con lo que dice Juan 5:24. Este es Jesús hablando. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Okay? Nuevamente otro versículo que dice, ¿dónde estamos nosotros actualmente? Estamos en el mar de pecados. Pasó el bote salvavidas, ten misericordia de mí. Y de ahí pasamos de muerte a vida. ¿Puede el Señor empujarnos del bote salvavidas? No, porque tuvo misericordia para salvarnos. Nos arrepentimos. Así que esta puede ser la afirmación más monumental que jamás se haya hecho en la Biblia con relación a la seguridad de la salvación. Aquí vemos reiterado el amor de Dios para darle a un hombre que no se merece la salvación, pero que el hombre toma esa responsabilidad de creer, porque eso es lo que dice, el que oye mi palabra y cree. O sea que no son tus obras, por tus obras no te salvas, por tus obras no te pierdes. Por tu incredulidad te pierdes, por tu credulidad te salvas. ¿Ok? Y eso es lo que se llama entonces fe. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por las enseñanzas que tú nos has traído, gracias por la seguridad de la salvación. Padre, si hay algún hermano que todavía duda de esa salvación, duda de cómo puede ser salvo, háblale al corazón. Ponle luz en su caminar, abre tu palabra para que en su corazón para que pueda creer que tú moriste por el pecado de este mundo para darnos rescate, para darnos salvación y vida eterna. Y todo esto te damos gracias en el mérito de Jesucristo nuestro Señor. Quédate con nosotros, está con nosotros en el servicio para gloria y honra de tu nombre. Amén.
Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí hoy. Nos veremos Dios mediante en el servicio. Dios salve a su pueblo y que Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias.